Hola, nos encanta que estés aquí. Te damos la bienvenida a EduCast, navegando en el conocimiento. Este es un espacio de diálogo creado por las y los estudiantes de posgrados del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Nuestro propósito es compartir el conocimiento que se está produciendo en nuestro centro universitario con todas las personas que tengan interés en los temas que estamos abordando. Una vez dicho esto, pásale lo barrido, que comenzamos en 3, 2, 1... Les damos la bienvenida al podcast EduCast, navegando juntos hacia el conocimiento de la maestría en tecnologías para el aprendizaje del Centro Universitario de los Valles. Mi nombre es Jessica Díaz, estudié la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas y actualmente soy estudiante de cuarto semestre de la maestría en tecnologías para el aprendizaje, que seguiremos nombrando como MTA para más facilidad, de Cuballes, y me encuentro elaborando en una tesis relacionada al desarrollo de alfabetización financiera en estudiantes de licenciatura de dicho centro universitario mediante un taller gamificado. Como es bien sabido, el objetivo de este podcast es difundir la producción académica de los posgrados de Cuballes y de la MTA. Es por ello que hoy nos acompaña la maestra Mónica Mata López, quien es recientemente egresada de la MTA de la Universidad de Guadalajara y actualmente labora como asistente de investigación y maestra dentro de la maestría, la cual nos hablará precisamente de su trabajo de tesis con el que obtuvo su título, que lleva por nombre El desarrollo de competencias digitales en estudiantes de educación primaria. Bienvenida, maestra, ¿cómo estás? Primeramente, muchísimas gracias, Jessica, por la invitación a este podcast. Me encuentro muy bien, muy contenta de estar aquí. Te agradezco mucho la invitación. Yo también te agradezco por haber aceptado mi invitación. Y bueno, primero, cuéntanos, ¿qué son las competencias digitales? Pues primeramente, antes de definir o de decir qué son competencias digitales, me gustaría definir qué son competencias. Uh-huh. Cuando hablamos de competencias, que bien yo en mi tesis yo defino las competencias según la CEP 2017, que era el programa que era vigente en ese tiempo, que ahora bueno ya cambió a la nueva escuela mexicana. Pero en ese momento yo tomo de referencia lo que es esa definición de competencias, que nos dice que las competencias son esa movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que tiene un individuo para desarrollar alguna actividad o alguna tarea, ¿no? En ese sentido, podemos definir las competencias digitales como esos mismos conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se tienen ante el uso de las TIC. Es decir, aquí vamos a hablar, o voy a mencionar lo que dice Anushka Ferrari en 2013, que es la que promueve este modelo de competencias digitales, que es la DITCOM. Ella nos dice o nos menciona que ser digitalmente competente es poder entender los medios digitales, poder usarlos en nuestra vida cotidiana de una manera pues sencilla y tener esa habilidad, ¿no?, de comprenderlos, de entenderlos y de utilizarlos. Y a partir, por ejemplo, de este modelo que mencionas, DITCOM, ¿qué es o cuáles áreas claves conforman una competencia digital? Uh-huh. Bueno, este modelo de DITCOM tiene 5 áreas claves. Dentro de estas áreas hay ciertas competencias ya definidas dependiendo del área, pero la primera es el área de información, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la búsqueda de información, selección de información y demás, ¿no? Está el área de comunicación, de cómo nos comunicamos a través de los medios digitales, ¿no? Cómo llevamos a cabo este proceso de comunicación. La tercera es la creación de contenido. Todas estas habilidades de poder diseñar recursos digitales, compartir a través de redes o medios digitales, toda esta recursos digitales o medios que se crean, es esta parte de esta área de competencia. También está lo que es la seguridad. Si bien aquí dentro de esta área de la seguridad viene tanto seguridad en nuestros dispositivos, que son los antivirus y demás, cuestiones de confidencialidad de datos, la vulnerabilidad de los datos,
inclusive pues la seguridad física y mental de un individuo, ¿no? a la hora de utilizar los medios digitales. Y por último tenemos lo que es la resolución de problemas, que es más que nada una referencia a lo técnico de cómo podemos resolver problemas a través de los medios digitales, ¿no? Esta solución tanto técnicas, tanto de dispositivos como de algún programa o todo lo que podemos, los problemas que se puedan suscitar meramente tecnológicos en esta área se llevan a cabo. Y, por ejemplo, en un primer plano, cuando tú acudes o realizas tu estudio de caso, ¿qué encuentras? ¿Qué aspectos más relevantes encuentras respecto a el perfil de uso de las tecnologías y los estudiantes? ¿O cuál es el primer diagnóstico con el que tú te encuentras? Sí, primeramente, mi objetivo, era conocer el nivel de competencias que tenían estos estudiantes, ¿no? Pero en un primer momento, y que era el parteaguas para yo poder conocer su nivel de competencias, primeramente tenía que analizar su perfil de uso. Es decir, el perfil de uso viene siendo el contexto de accesibilidad que tienen estos estudiantes a las tecnologías. Porque para poder decir que alguien es competente, tiene competencia, pues tiene que tener acceso o utilizar las tecnologías, ¿no? Entonces, en ese primer momento que yo hago mi diagnóstico, para yo conocer la accesibilidad que ellos tienen, fueron 21 estudiantes, eran 22 en ese grupo de sexto grado, pero uno se ausentó por cuestiones personales, entonces no lo tomamos en cuenta porque no estuvo durante ese proceso. Al final fueron 21 estudiantes con los que trabajamos y con los que realicé ese diagnóstico, Entonces, ¿qué nos encontramos? En ese diagnóstico que realicé yo, venía tanto la parte de dispositivos digitales, a qué dispositivos digitales tenía acceso, la conectividad de internet, si eran propios o eran de algún familiar, si alguien se los prestaba o demás. ¿Y qué nos da como resultado? De los 21 estudiantes que participaron en este diagnóstico, los 21 tenían celular. Todos tenían, no era como de tenerlo, sino de utilizarlo. Utilizaban un celular. La mayoría o el mayor porcentaje era propio. Pero sí había el caso de algunos estudiantes que decían, no, es que es de mi papá, es de mi hermano, pero me lo prestan y lo utilizo. Esa era la intención, no saber si solamente tenían, sino que realmente lo utilizaran. También había otros dispositivos como tabletas o laptops, computadoras, ¿no? Que en esos casos, en cuestión de tabletas, eran propias en la mayoría de los casos, pero en el caso de computadoras no, era ya sea de sus papás, porque algunos tenían papás que eran profesores, o de sus hermanos que eran mayores y por sus niveles de estudio pues necesitaban una computadora y tenían acceso a ella y también la utilizaban para algunas actividades. Entonces ese fue lo primero. Después la conectividad de internet, tanto de datos móviles como de internet web. Todos tenían acceso a conectividad. En algunos casos, porque les preguntamos, pues, ¿dónde si tienes en tu casa? Si es de algún familiar. Algunos decían, en mi casa yo no tengo internet, pero utilizo el internet de la casa de mi abuelita porque ella tiene. Entonces me voy ahí y hago la actividad que voy a hacer que requiere internet, ya sea tarea, sea jugar, demás. Sí, la mayoría tenía conectividad en su casa. Algunos utilizaban datos móviles. El caso de la primaria, en la primaria hay acceso a internet, pero el problema es que ahí no dejan utilizar el internet a los chicos durante sus horas escolares, ni dispositivos digitales. Entonces, en ese caso, solamente un chico mencionaba que él tenía acceso a internet porque su mamá trabajaba ahí en la escuela y a veces trabajaba específicamente en lo que es la cocina, en los desayunos. Entonces a veces su mamá tenía que ir en la tarde a hacer algunas cosas y él se iba y aprovechaba y utilizaba el internet de ahí, pero fue un solo caso. Entonces en este perfil de uso fue lo que hice, ¿no? Analizar el contexto, a qué dispositivos digitales tienen acceso, cómo los utilizan y
y pues la parte de la conectividad, que era importante y fundamental para conocer su nivel de competencias digitales. Y, por ejemplo, ¿cómo observaste tú que ellos adquieren conocimientos en relación al uso de las TICs? Sí, bueno, para el nivel de competencias que ellos tenían o que ellos tienen, sí yo lo dividía en factores, ¿no? O en perfiles, tanto lo familiar como lo escolar y lo social, ¿no? Porque un individuo, por ejemplo, ya mencionando a Vygotsky, que él nos dice en su teoría sociocultural, nos dice que un individuo aprende conforme se relaciona con su entorno, con su contexto y a través de la experiencia, ¿no? Va experimentando y va aprendiendo. Entonces, en este sentido, la importancia de su entorno del chico, del niño, del estudiante era fundamental para que él pudiera desarrollar competencias digitales. Y más en este caso que son niños, ¿no? Que son menores de edad, entonces que requieren quizás alguna supervisión, alguien que los vaya guiando, que los vaya enseñando. Entonces, en este sentido, dividimos en 3 factores, ¿no? El primero, en la familia. ¿Cuál es el rol de la familia en el desarrollo de competencias digitales del estudiante? ¿Cuál es el rol docente que influye en el desarrollo de estas competencias? Y el entorno social. El entorno social va más que nada como amigos, sus vecinos, mismos compañeros y demás, esta relación social que se da. Entonces, a partir de ahí se pudieron detectar cómo es que ellos aprenden de ese nivel, de cómo es que tienen ese nivel de competencias, cómo es que influye su entorno en ese nivel. Entonces, de ese análisis que realicé, el que más influye es la familia, porque si bien en lo escolar, en primera, pues dentro de la escuela no hay infraestructura adecuada para poder decir ellos tienen acceso a tecnologías que les permitan desarrollar competencias digitales, ¿no? Entonces, eso no hay. Otra que pues que a lo mejor parte de esa norma de la institución de que ellos no utilicen dispositivos digitales dentro del aula, pues a lo mejor se basa en las distracciones, en que se puede dar un mal uso y demás, ¿no? Entonces, esa es otra limitante que no permite que también, pues por ende, desarrollen competencias. Y en cuestión de la familia, pues hay un panorama más amplio. ¿Por qué? Porque el acceso que tienen los chicos a esos dispositivos, a esas tecnologías, es dentro de su hogar, de su casa, con sus familiares, con sus padres, sus hermanos, que quienes son los que les proporcionan estos medios y quienes en la mayoría de los casos les guían o les dicen qué hacer, cómo utilizarlos, les enseñan. Por ejemplo, un caso de un chico que él sabe editar videos, ¿no? Dentro de la entrevista que realicé, me decía que él sabía editar videos, me mencionaba pues cómo los editaba y demás, y cuando yo le preguntaba ¿quién te enseñó?, él decía mi hermano me enseñó, porque mi hermano era mayor que él y él se dedicaba a editar videos, a hacer ediciones de videos y demás, ¿no? Entonces él me explicaba y me decía cómo lo hacía y de ahí yo aprendí. Él me recomendaba programas, me decía cómo se utilizaban y de ahí yo aprendí a hacerlos. Que el niño en su momento pues no era como un uso profesional ni que lo utilizara para la escuela ni demás, sino para su tiempo de ocio, para divertirse con sus amigos o demás. Sí. Pero tenía la habilidad de desarrollar ese tipo de contenido. Que no es muy común, por ejemplo, en un niño de 12 años aproximadamente. Exactamente. Y vámonos al otro extremo, ¿no? Había otro niño que me decía, es que yo sí sé usar el teléfono, pero no lo uso solamente cuando requiero hacer una tarea, porque el celular no era propio de él, vaya, era de sus papás. Entonces mis papás no me lo prestan más que cuando requiero hacer una investigación que me dejaron de la escuela. Me decían que, por ejemplo, les dejaron investigar sobre plantas, entonces me decía, yo pues ocupaba investigar sobre diversas plantas que me dejaron, yo le pedí el celular a mi papá y lo realicé, terminé mi tarea y le regresé el celular. O sea, su uso era más que nada
para lo que necesitara de la escuela. No había como un uso más allá o interactivo que él dijera yo experimento, exploro, ¿no? Y por ejemplo, vaya otro caso en cuestión de seguridad. Había una niña que decía que ella pues tenía celular propio, pero su mamá se lo limitaba a ciertas horas. Es decir, después de que llegas de la escuela y haces tu tarea, tienes derecho a utilizar tu celular porque a ella le gustaba jugar videojuegos. Entonces, ella decía, tienes tantas horas para jugar con tu celular y demás, y después se lo recogía. O sea, no era que ella tuviera todo el día ese celular, simplemente que lo podía usar libremente, vaya entre comillas, pero bajo una supervisión de tiempo y de qué estás haciendo. O sea, porque su mamá tenía el control, vaya, de ese dispositivo. Entonces, aquí nos encontramos diferentes panoramas que nos permiten entender que el rol de la familia es muy importante y que no queremos decir que a lo mejor la escuela no influya, sino que muchas, porque me comentaba la maestra, la docente, cuando me acerqué con ella, me decía, es que si tuviéramos un espacio, si tuviéramos un laboratorio de cómputo o accesibilidad a estos medios digitales sería muy diferente. O sea, se podrían hacer diferentes actividades que fomenten a los niños el desarrollo de competencias en lo educativo, vaya, con temas más educativos y demás, porque si bien en la familia se veían, en el caso de tareas, pues algo educativo y demás, pero era un uso más de recreación, de entretenimiento, de gustos personales y no tanto algo más escolar. Entonces, como que al final el desarrollo de competencias se da, pues vaya, independientemente del tema que se esté abordando, lo que se esté haciendo, mientras el uso se le dé correctamente, pues se desarrollan competencias digitales. Pero sí, en el sentido de lo escolar, pues sí había una limitante, que esa que no se hacía un uso, vaya, dentro de la institución, o no se promovía el uso de esas competencias. Sí, por ejemplo, mencionas esta parte de que la escuela no tiene la infraestructura adecuada. Entonces, dentro de lo que tú investigas, los factores que lograste identificar que influyen más para el desarrollo de las competencias digitales fue la familia, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué sucede cuando un padre de familia, que se da mucho, no sabe utilizar las tecnologías o no tiene un nivel de competencia digital muy desarrollado? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en esos casos? Bueno, en esos casos que puede ser, porque vaya, estamos hablando de un contexto rural, o sea, un contexto que tiene una accesibilidad más limitada. O sea, no quiero decir que no haya que no haya acceso a tecnologías, pero sí hay un acceso más limitado a comparación de una zona urbanizada, por ejemplo Guadalajara. No es un contexto completamente diferente, porque allá hay más accesibilidad que aquí, ¿no? En esta zona que es más rural. Entonces, en este sentido, vamos a encontrarnos que va a haber muchos padres de familia que no tienen competencias digitales, o si los tienen las mínimas, las básicas. Porque hay niveles, ¿no? Sí, también hay diferentes niveles, ¿no? En este marco que aborda específicamente está el nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Y que si nos podemos analizar o estudiar las competencias digitales en docentes, vamos a ver que en este contexto rural muchos de ellos van a salir en un nivel básico o quizás ni básico, ¿no? Porque ellos no tienen no traen con ellos la tecnología ni tuvieron esa oportunidad de acceso que a lo mejor ahorita los jóvenes o los niños tienen, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, muchas veces dentro de la familia, más que los padres, son los hermanos que vienen siendo a guiarlos o a dirigirlos en esto de las tecnologías, ¿no? Porque, bueno, en el caso a lo mejor de familiares o de padres que están un poco más estudiados, que tienen, que son docentes, por ejemplo, en el caso de la niña que mencionaba que sus papá era docente y demás, a lo mejor él tiene un poquito más de conocimiento porque está
en este entorno de la educación y demás, ¿no? Pero a lo mejor podemos encontrarnos a padres de familia que no, que quizás lo único que saben hacer con el celular es llamar y mandar mensajes y nada más, o utilizar redes sociales, pero que meramente no tienen una competencia digital sólida o a cierto nivel que les permita ir más allá de hacer eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí va la importancia del desarrollo de competencias digitales en el contexto educativo, porque muchas veces no se va a poder desarrollar en el contexto familiar por la situación o el contexto, vaya, ¿no? Pero la importancia, ¿no?, de que se pudiera promover en el contexto educativo, pero que tomando en cuenta o analizando este contexto rural es muy complicado. Es por la falta de infraestructura. Por la falta de infraestructura y también de la falta de infraestructura, ¿qué tan capacitados están los docentes? ¿Y qué tan dispuestos están para aprender? O para enseñar a los niños. Porque, vaya, si nos vamos a una escuela rural, es muy difícil encontrar maestros jóvenes, maestros que vayan iniciando su carrera de docentes, ¿no? La mayoría ya son maestros que ya tienen varios años dando, que a lo mejor siguen un modelo tradicional, que no siguen como estos modelos más novedosos y demás, pero que a lo mejor no es meramente culpa de ellos, ¿no? A lo mejor es porque no se les ofrece también capacitación y la mayoría de los docentes tienen una carga pues pesada de trabajo y muchas veces van a decir, ¿y todavía me quieres venir a enseñar y quitar más de mi tiempo? Entonces son como ciertos factores que se engloban y que también, vaya, me voy a meter un poquito más a lo de los planes y programas, ¿no? Si revisamos ahorita con la nueva escuela mexicana, si lo revisamos detalladamente, habla mucho del uso tecnológico que debe de haber en las escuelas. Pero, o sea, tomemos en cuenta y preguntémonos, ¿a qué escuelas te refieres? O sea, si te refieres a las escuelas que están en zonas urbanizadas, que tienen conectividad a internet, que tienen una infraestructura adecuada para poder implementar esas competencias, pues súper bien, pero si te vienes acá a contextos más rurales, a contextos inclusive apartados, ¿no? Porque hay escuelas que a veces ni siquiera maestros tienen, o sea, ¿cómo me vas a decir a mí que dentro de mi programa tengo que implementar el desarrollo de competencias digitales cuando ni siquiera soy capaz yo como docente con esas habilidades y ni siquiera cuento con la infraestructura? Porque como te lo mencionaba en un inicio, para poder desarrollar competencias digitales se tiene que tener acceso a medios y recursos digitales. O sea, una competencia digital no se puede desarrollar si no se tiene un acceso a la tecnología. O sea, ¿hay o no hay? ¿Y se desarrolla o no se desarrolla? Entonces, sí, esa es la situación que existe, ¿no? Más en estos contextos rurales. Sí, y por ejemplo, yo vi un video de un director de una escuela primaria precisamente, y él mencionaba que incluso hace hincapié en que incluso aunque el maestro sea joven, no garantiza que tenga el nivel adecuado de competencias digitales, porque, por ejemplo, una persona joven a lo mejor como creció en ese contexto utilizando las tecnologías, puede ser que él mencionaba, sí saben utilizar redes sociales, saben comunicarse y todo eso, pero ya cuando les pides creación de contenidos, en el caso particular de él, ya se les empieza a complicar. Entonces, aunque los profesores de otras generaciones más adultos, pues más grandes de edad, no convivieron como los jóvenes, muchas veces sí se muestran dispuestos a aprender más que los jóvenes. Sí. Entonces no garantiza pues que sepan, pero tal vez ya la aceptan más el hecho de utilizar tecnologías, que muchas veces los adultos, otras generaciones, a veces sí se les dificulta esa aceptación o esa implementación en sus clases, ¿no? Sí. Y bueno, ahora sí, entrando un poco al nivel de competencias digitales que tú encontraste ya precisamente los estudiantes, ¿qué pudiste encontrar en cuanto a las 5 áreas, por ejemplo, que menciona? De las 5 áreas, la mayoría estaba en un nivel básico. Sí. Sí, o sea, era un nivel básico porque
O sea, también, como decía, influye el contexto, la accesibilidad. Entonces, al no tener tanto un acceso a diversidad de elementos digitales, a diversidad de información de alguien que los guiara y que les enseñara y que les instruyera en este camino, pues la mayoría era cuestiones de ocio, ¿no? Lo que ellos hacían, actividades, jugar videojuegos, diseñar videos, sí, pero pues meramente para ocio, para compartirlos con amigos y demás en su entorno cercano, vaya. No había como una instrucción o una guía que les ayudara a desarrollar competencias más avanzadas, que les beneficiara para su futuro, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, la mayoría estaba en un nivel básico. Y que a lo mejor uno diría, pues era de esperarse, ¿no? Por el contexto y demás. Pero sí en algunos casos y en algunas áreas, algunos chicos llegaron a tener un nivel intermedio. Por ejemplo, el caso de un estudiante que llegó a tener un nivel intermedio en la de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando no solamente era la entrevista de preguntarle, ¿sabes usarlo o no sabes usarlo? Sí. Es cómo lo usas, qué haces ante esta situación. Por ejemplo, ella me platicaba, ¿no? Me decía, es que en cuestión de la seguridad ya como de información personal, de aspectos más confidenciales, ella decía, dentro de un videojuego que ella le gustaba jugar, realmente no recuerdo el nombre del videojuego, decía que le recibió un mensaje de un hombre que le decía que era su tío fulanito de tal, que cómo estaba, que no sé qué, pidiéndole ya pues más de su información. Sí. Entonces ella lo que hizo es rápidamente irse con su mamá y preguntarle que pues quién era ese tío y no sé qué, ¿no? Entonces, porque había la confianza. Había la confianza. Y esta era la niña que te digo que su mamá sí le tenía como más controlado su celular y demás, ¿no? Entonces se acerca con su mamá, le explica la situación y ya su mamá le dice que pues no tiene ni un tío que se llama así, que no conteste ese tipo de mensajes, que no dé más información de la que no se necesita y que pues también era parte de acercarse con sus papás para este tipo de situaciones, porque a lo mejor ella supo cómo manejarlo por cómo le estuvieron enseñando en su casa a utilizar los medios digitales, le previnieron antes que podía suceder este tipo de cosas. Sí. Pero vaya, cuando no es el caso así, o sea, se tiene mucho riesgo. O sea, es un riesgo muy, muy grande el utilizar medios digitales, principalmente en niños y a veces en adultos. O sea, a veces los adultos caemos en ese tipo de cosas. Ahora los niños que son mucho más vulnerables. Los niños tienden a confiar, a creer todo lo que están viendo, ¿no? Sí. Y cuando no hay una guía o no hay alguien que les supervise y les dirija en ese tipo de cosas, sí caemos a veces en situaciones muy complicadas. Sí. Entonces, en esta parte, porque vaya, algo que también te tengo que mencionar, el marco tiene 21 o 23 competencias, o sea, dentro en general de las áreas, ¿no? Pero en mi caso hice una selección de las competencias porque no todas aplicaban al contexto que yo estaba analizando. Y que fue algo que en un inicio me cuestionaban algunas personas, me decían, pero ¿cómo vas a aplicar un marco? Porque vaya, es un marco que está diseñado pues para otro tipo más complejo, para otro tipo a lo mejor de contexto, pero que sí se puede implementar, vaya, haciendo este análisis, esta selección de competencias, porque realmente las competencias pues a lo mejor cambian cuestiones de accesibilidad y demás, pero son las mismas, ¿no? O sea, son los mismos procesos que se hacen para aprender una competencia aquí en China y en donde tú quieras, ¿no? Sí. A lo mejor con diferentes características por el entorno y demás, pero al final el proceso pues es el mismo. Entonces, en este sentido, yo hice esta selección y tuve que analizar qué competencias eran pertinentes analizar en esos chicos, dependiendo por su contexto y su accesibilidad y demás.
Entonces eso también me permitió ver que esa niña pues sí tenía un nivel más intermedio, no avanzado, porque avanzado pues sí ya es otro nivel muy elevado, pero sí un intermedio por las diferentes situaciones que se estuvieron abordando dentro de la entrevista, y que ella supo cómo resolverlas y cómo hacer un uso seguro y correcto de las tecnologías. Inclusive también en el área de seguridad viene lo que son el uso de contraseñas, el uso de antivirus. Entonces esta niña también, que mencionaba que para el uso de contraseñas y demás su tía era la que le había enseñado, pero que ella ya sabía hacer esos ajustes, y que de vez en cuando cambiaba su contraseña y demás, ¿no? Entonces ya tenía ciertas habilidades que a lo mejor otros niños no tenían en ese aspecto. Entonces esa es una. Y pues en las demás, por ejemplo, en la que salieron más bajos, creo yo, fue en la de información. Sí. Porque, o sea, uno dijera, pues información a lo mejor es un poquito más sencilla de desarrollar, pero sí, no, porque requiere un análisis más crítico de la información. O sea, es que no solamente es buscar información, porque sí, todos podemos buscar información y sabemos buscar información, pero para la hora de seleccionar información, ahí está la situación. O sea, ¿qué tipo de información nosotros buscamos? ¿Qué tipo de información seleccionamos? ¿A qué fuentes de información nos dirigimos cuando buscamos ciertas cosas, ¿no? Entonces, en esta parte, en esta área, eso conlleva, ¿no? No solamente es la búsqueda, es la selección, el criterio de tú saber lo crítico, de decir, esta fuente es confiable, esta no es confiable. ¿Qué elementos me permiten identificar que una fuente sea confiable y otra no? Entonces, sí, es una de las áreas básicas que creo yo que como individuos inmersos en la era digital debemos de tener, y que muchos no tenemos, ¿no? Sí. Entonces es una área creo yo, de las más importantes, porque de aquí parte, ¿no?, la mayoría de las demás. Sí, porque yo con familiares que son padres y tienen hijos pequeños, ¿no? Por ejemplo, tengo un familiar que tiene un hijo en ese grado, precisamente en sexto, y muchas veces erróneamente los padres tienden a creer que su hijo es muy tecnólogo porque sabe buscar información en la web, ¿no? Y algo a lo mejor ellos que se les dificulta. Sí. Pero precisamente el niño no sabe distinguir entre una fuente confiable de una que no, y no sabe filtrar tampoco, como de qué información me sirve, qué información no me sirve. Entonces a veces como padres se puede llegar a cometer ese error. Y la otra parte que mencionabas, esta cuestión de seguridad, que a veces tienden a no involucrarse con los niños, en qué están viendo, con quién están hablando, qué están haciendo incluso, ¿no? Porque también escuchaba un video de un director que también, ese director que mencionaba, que es director de escuela primaria, él decía precisamente que uno de los problemas que tienen es el ciberbullying, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la parte de comunicación, el niño no se le ha enseñado, a comunicar de la manera correcta, y a qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, con quién decirlo y qué no decir, por cuestiones morales, ¿no?, y éticas. Entonces, para ese director, ese era su principal problema. A ellos se les había brindado la posibilidad de tener una notebook a todos sus estudiantes y trabajadores y docentes. Entonces se sentían, pues por esta parte, muy agradecidos, porque sí tenían la infraestructura adecuada, tenían los dispositivos, pero ahora estaban teniendo este problema del ciberbullying, por ejemplo. Y también algo que también él mencionaba que suele suceder es que los niños pues prestaban sus dispositivos porque pues no está bien, ¿no?, compartirlos y eso, pero el problema es que la persona que se lo prestaban pues empezaba o lo descuidaba o descargaba cosas que no. Entonces eso estaba dificultando al momento de regresar el computador a su escuela, porque ellos sí se lo podían llevar a sus escuelas. Cuando ya querían retomar ese estudio o ese uso en la escuela, pues la computadora ya tenía virus, estaba dañada, la pantalla quebrada y toda esta cuestión. Entonces
pues hace falta como que tanto la comunidad como los familiares, como la escuela, como los directivos, pues haya como una verdadera unión en cuanto a qué vamos a hacer con los niños, ¿no? En este sentido de cómo les vamos a enseñar a que guarden sus dispositivos y los utilicen de la manera correcta y con el fin correcto, no nada más de, por ejemplo, ocio, no solamente ocio, sino esta cuestión de que sirva meramente, no necesariamente solo para eso, pero que también desarrollen en cuestión de competencias digitales que también sean enfocadas en la parte educativa o en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces esas eran unas dificultades que él tenía que había visto como director, pero sí precisamente no hay un acompañamiento todavía profundo o intencional entre familiares y sus hijos, los estudiantes en este caso, ¿no? Y la cuestión de seguridad que mencionas pues es muy importante porque, como dices tú, hasta incluso adultos caemos a veces en ese tipo de estafas, ¿no? De que ya te llegó un mensaje de tratamos de entregar paquetería y no estabas y ya ingresaste al link y ya pues ya están robando tus datos. Y si para uno a veces es crédulo en ese sentido, pues un niño a lo mejor está todavía más puede llegar a tender a caer más todavía en ello, porque todavía no tienen esa experiencia que uno tiene con la malicia que existe, ¿no? En general en el mundo. Y qué tan importante pues es esta parte de que los padres acompañen intencionalmente a qué están haciendo sus hijos, ¿no? Sí. Y bueno, por ejemplo, ¿tú cómo observaste que ellos desarrollan y aprenden estas competencias digitales? No sé, por medio de la experiencia o otra cosa que tú hayas observado. Curiosidad también, que es algo muy peculiar de los niños. Sí. Primero es por el ejemplo, o sea, de cómo sus hermanos en algunos casos les enseñaban, les decían, les instruían cómo tiene que hacerse tal cosa, el uso de, por ejemplo, la edición de videos, les explicaba, ¿no? Ahí va el ejemplo, ¿no? De cómo se hace, de que tú me instruyes, me dices y me guías. Otra, la curiosidad, sí, porque había el caso de un niño que decía que él no necesitaba preguntarle a su mamá, a su papá, la duda que tenía, porque YouTube sabía todo. Sí. O sea, él, todo lo que le preguntaba a YouTube se lo respondía y él ahí aprendía y hacía todo, ¿no? O sea, él no necesitaba, digamos, de alguien para, ya sea su papá, su mamá, alguien, ¿no? Para que le enseñara, sino simplemente preguntándole a YouTube, ahí le decía y le resolvía todo, ¿no? Entonces que ahí, vaya, y nos metemos a un tema de decir qué tanto eso que aprendía era correcto, que no, o era adecuado y que no. Pero también está esa parte de la curiosidad y de la exploración, sí. Porque ellos están inmersos en este mundo, pues, y más los niños, como decías, la curiosidad, el interés, que cuando les llama una cosa, ellos quieren explorar, ¿no? Entonces, está esa parte que es primero, pues, esta parte de la instrucción, del ejemplo que les daban sus familiares, y la exploración, o sea, la curiosidad que ellos tenían en decir, ¿qué sucede si hago esto? Exploro, ¿qué sucede si hago esto? ¿Qué sucede si le pregunto esto a...? Que bueno, a lo mejor en ese tiempo todavía no existía la IA, o sea, como ChatGPT y demás, cuando yo hice este estudio. ¿Quién sabe ahorita con el uso de, que quizás ya las usen esos niños, ¿no? Sí. ¿Qué harán con teniendo a la IA, ¿no? Al alcance y a la mano? Entonces, sí es como principalmente esos dos factores los que influyen en cómo desarrollan las competencias. Y pues también decir que no solamente por tener un teléfono somos competentes digitales. Sí. Tener un teléfono, un dispositivo no nos hace competentes digitales. Utilizarlos
no nos hace competentes digitales, porque yo puedo tener un dispositivo y utilizarlo y eso no quiere decir que yo tenga competencias digitales. Y creo yo que ese es uno de los problemas más grandes que hay ahorita en este mundo tecnológico, ¿no? En esta era digital, porque sí, o sea, tenemos acceso a inmensidad de recursos, de información y demás, pero eso no nos hace competentes digitales. O sea, el hecho de yo tener una amplia información o de dispositivos o demás no me hacen competentes digitales, y creo yo que es lo que falta. Si muchos de nosotros tuviéramos realmente estas competencias digitales, muchos de las situaciones que se han dado, tanto de estafas, de mal uso de información, se reducirían. O sea, porque las competencias digitales, vaya, son eso, el uso responsable y crítico que nosotros tenemos de las tecnologías, porque no solamente usarlos, es saber cómo usarlos, para qué usarlos, ¿no? Entenderlas, comprenderlas, saber que si hago un uso mal de alguna información, y no solo mía, sino de alguien más, pues va a tener efectos negativos, ¿no? Entonces es todo eso que se tiene que también que ver y que analizar, porque sí, o sea, la tecnología va avanzando, va evolucionando. O sea, a lo mejor estas tecnologías que ahorita vemos, a lo mejor en 5 o 10 años van a ser otras, más avanzadas, más desarrolladas. Entonces, ¿qué está pasando con los que nos vamos quedando aquí sin desarrollar competencias digitales? Y nos están trayendo mucho más tecnologías elaboradas, desarrolladas. Si ahorita con estas, pues a lo mejor nos vemos así como entre que sí sabemos y no sabemos. Ahora con otras más desarrolladas, pues sí va a estar un poquito más complejo, ¿no? Entonces, pues que a lo mejor los jóvenes que tienen esta parte, o los niños que tienen esta parte de la autogestión, de la habilidad de exploración y demás, pueden entenderlas y comprenderlas un poquito más rápido que a lo mejor los adultos y demás. Sí falta esta parte de la competencia del pensamiento crítico, porque, por ejemplo, ahorita con lo de la nueva profesión que se está dando ahorita de los influencers, ¿no? Sí. O sea, sí es parte de una competencia digital compartir información, compartir videos, editar, desarrollar y demás, pero hay otras más que van en conjunto. O sea, es todo un conjunto, no es solamente una individual de otra, ¿no? Sino todas se llevan de la mano, ¿no? Entonces, tanto la información, la comunicación, la creación de contenidos y principalmente la seguridad, que es lo que nos vemos como más desnivelados ahorita, con una estabilidad más notoria, que es la seguridad, ¿no? ¿Qué hacemos con este mundo tecnológico cuando no hay una competencia en seguridad bien desarrollada? Entonces, por eso es la situación que se está dando ahorita de tanto de robo de información, de hackeos y demás, ¿no? Pero pues ya es algo que creo que con este mundo se tiene que ir desarrollando y implementando más. Sí, y eso que mencionas precisamente son los retos o dificultades que hay en este momento. Y yo creo que algo que sucedió muy evidente en la cuestión educativa o en el ámbito educativo fue cuando sucede la pandemia, que bueno, ahí eso hizo que tanto docentes se frustraran como estudiantes se frustraran, y ahí se hizo más evidente lo necesario que es el uso de las tecnologías en cuestiones académicas. Se hizo evidente el por qué pues nos debemos ir adaptando a los cambios tecnológicos o los avances tecnológicos que van dando, porque precisamente estos niños van a crecer, como dices tú, y se van a encontrar con otras tecnologías que nosotros a lo mejor ni siquiera en este momento pensamos que pudieran suceder, ¿no? Entonces, involucrar al niño poco a poco, según su edad, por ejemplo, sus capacidades en ese momento, va a influir de buena manera en el futuro, para que no se les haga complicado, como le sucedió a los profesores o a los estudiantes, que de repente a otro nos cambiaron todo a movilidad virtual, y algunos, pues a mí me tocó profesores que se frustraban, que se desesperaban, se estresaban porque
nunca habían implementado las tecnologías en el aula y como tú dices, no hay la capacitación o no la hubo de primera mano, entonces todo fue muy complicado para ellos. Y eso pues la pandemia es algo que no se puede prever, es algo que sucedió, pero tenemos que estar listos, ¿no? Ante cualquier situación que prevenga y ante los cambios tecnológicos que van sucediendo, ¿no? Sí, de hecho, muchos dicen, pues la pandemia ya pasó, o sea, ya como superen, ¿no? Pero, o sea, hablando en estos contextos, la pandemia fue un parteaguas. Sí. De hecho, César Coll, que es un catedrático español que se enfoca en la psicología educativa, decía, las escuelas que pudieron sobrellevar esta crisis de la pandemia fueron las escuelas que conocían a sus estudiantes, conocían a sus profesores. ¿A qué nos referimos con conocer? Sí. Sabían su contexto, sabían qué accesibilidad tenían ellos en sus hogares a dispositivos digitales, a conectividad de internet, sabían qué calidad de internet tenían, qué calidad de dispositivos tenían, la infraestructura en su escuela, qué tanto en la escuela los habían dotado de estas competencias tanto a docentes como a estudiantes. Entonces, esos fueron los que pudieron sobrellevar más fácilmente la pandemia, este proceso de clases a distancia, en línea. Pero los que no, fue porque había un desconocimiento de su contexto. Porque bien podía decir la escuela, por ejemplo, aquí Valles, vámonos a ir a clases en línea, todo virtual, podemos hacerlo a través de plataformas Meet, lo que sea. Pero incluso aquí en Cuballes hay muchos estudiantes que son de zonas alejadas, que ni siquiera tienen señal de celular en sus comunidades. O sea, ¿cómo me dices que nos trasladamos chico todo? Tiene que tener o tiene que tomar las clases así cuando no tiene el contexto ni los elementos necesarios para hacerlo, y que puede perjudicar incluso en su rendimiento académico, ¿no? Entonces creo que es una cuestión más de conocer el tipo de estudiantes, de profesores que tenemos y buscar la manera en la que se pueda solucionar, porque no todo se puede ir a lo tecnológico, ¿no? Entonces, en este caso se tiene que ver, y que a veces es muy complicado. A veces es muy complicado, porque si bien decimos que las tecnologías nos vinieron a facilitar, y sí, o sea, nos han facilitado. Abrió nuevas puertas también, ¿no? Claro que sí. A otras formas de aprendizaje. Pero hay otras que digamos que yo siento que no debemos hacer indispensables a las tecnologías. Sí. Porque hay otros contextos y otros espacios que no aplican. Por más que tú quieras, no se puede. Sí. O sea, no se puede, y tienes que buscar a lo mejor otras estrategias, otras maneras de seguir enseñando, pero que no necesariamente tiene que ser con lo tecnológico. Entonces, sí. Y precisamente una de las ventajas en este caso de la pandemia, pues, de la UDG fue que la UDG ya utiliza plataformas, ¿no? Como Moodle. Cuballes precisamente, o si no es que todos sus cursos siempre estaban en esta plataforma, y a lo mejor a los estudiantes de aquí, pues el moverse a la virtualidad completamente no se les complicó demasiado, porque ya estaban acostumbrados a que las actividades fueran en la plataforma, que estuvieran ahí los recursos, los materiales y toda esta parte. Pero pues, ¿qué pasó con las escuelas secundarias, preparatorias, universidades en general, que no tenían ni siquiera una plataforma, por ejemplo, o que nunca habían visto necesario el uso de la tecnología dentro de sus aulas, ¿no? Y pues bueno, tuvieron que adaptarse, y sí fue un proceso complicado. Exactamente. Pero yo creo que esa parte, esta modalidad digital, o es como aprendemos pues por medio a distancia y todas estas partes, se vino a quedar, ¿no? Sí. Porque abrió puerta a que se pueda aprender, por ejemplo, una licenciatura o prepas y toda esta parte, puedas hacerlo desde casa con la infraestructura adecuada, precisamente, si es que hay la posibilidad, ¿no? Y bueno,
Ya, por ejemplo, para concluir y dar cierre a este episodio, ¿por qué consideras tú que es necesario el desarrollo de competencias digitales a raíz de lo que tú has podido observar como estudiante, como ya maestra, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que es necesario? O sea, yo creo que es fundamental, no solo necesario, es fundamental porque estamos inmersos en un mundo tecnológico. Sí. O sea, al estar inmersos en un mundo tecnológico, sí o sí debemos tener competencias digitales, al menos básicas, no te digo que avanzadas, Sí. pero al menos básicas que nos permitan manejar las tecnologías adecuadamente, con un uso responsable y crítico, ¿no? Saber en cuanto a la información, comunicarnos adecuadamente a través de estos medios, en la búsqueda de información, este uso crítico y responsable. Yo creo que es algo fundamental que todo individuo que viva inmerso en este mundo tecnológico debe tener. O sea, porque eso tanto nos ayuda a nosotros a tener hacer un uso mejor, como a nosotros también defendernos de este mundo tecnológico, ¿no? Es ambas partes, ¿no? Porque yo puedo usar correctamente la información, la tecnología y demás, pero por ejemplo, vayámonos al caso de estas estafas que se dan muy comúnmente ahora, entonces yo sé cómo defenderme y sé qué hacer en estos tipos de situaciones. Entonces es tanto cómo yo usarla y cómo prevenirme de ciertas cosas. Y vaya, ya hablando quizás de niveles, por ejemplo, el nivel maestría, el nivel de licenciatura, que son como, por ejemplo, el Cubayes, que tiene una inmersión tecnológica más profunda, pues sí, yo digo que sí o sí debemos tener mínimo las competencias digitales básicas, y no solamente para el ámbito educativo, sino para en general, el ámbito personal, para la vida. Porque, o sea, la tecnología está en todos lados, o sea, no solamente en la escuela. Sí, en todos los sectores. En todos los sectores, en el de salud, ya ahora incluso para, por ejemplo, que para algún trámite de gobierno tienes que utilizar para la CUR, para el acta de nacimiento, ya no necesariamente tienes que venir a una oficina, sino lo puedes hacer en línea, para en salud, en cuestiones de seguro, que tu hoja de seguro, no sé qué, algún trámite en línea, o sea, la mayoría se está transportando a lo virtual. Y cuando no somos competentes o no tenemos las competencias adecuadas, pues no vamos a poder resolverlo. Veamos a los adultos mayores, que a lo mejor no es que no sepan, sino a lo mejor porque pues en su tiempo no era necesario tener esas competencias, y ahora que las tecnologías han avanzado y se han desarrollado, pues a lo mejor se ven en la necesidad de tener que utilizarlas, pero no saben cómo, o sea, no tienen estas habilidades, y a lo mejor sí es muy frustrante para ellos. A lo mejor unos te van a decir yo no lo necesito, pero para cualquier entorno, para cualquier lugar donde vayamos, siempre va a haber alguna tecnología y tenemos que estar preparados para ello. Sí, precisamente a todo el mundo tarde que temprano te va a llegar la necesidad de desarrollar esta competencia, como mencionas tú. Si no es en el ámbito educativo, va a ser en otro sector. Pero va a llegar el momento en el que te veas necesario tan siquiera, como dices tú, las cuestiones básicas, pero te va a pegar en algún punto, ¿no? Por cómo va a avanzar. Documento, o sea, y que sin ese documento no puedes hacer muchas cosas. O sea, te limita, entonces sí es como de sí o sí se debe tener un nivel mínimo o básico de competencias digitales. Y siempre viendo desde ese punto de que la tecnología hace más eficiente estos procesos. Verla como eso, verla como un recurso que nos va a facilitar algún proceso, además que no nos va a resolver la vida, ni viene a hacernos así como a resolvernos todo, pero sí es un recurso muy importante y que podemos sacarle mucho provecho. Una herramienta que podemos aprovechar y que la vamos a tener que necesitar también. Así es. Bueno, Moni, pues muchas gracias por estar aquí en este episodio y por aceptar la invitación. Finalmente, les invitamos a que escuchen los episodios previos y los próximos episodios
de este podcast Educast, Navegando Juntos hacia el Conocimiento, y lo pueden escuchar a través de YouTube, @mtbavalles, Facebook, @mtbavalles y Spotify, @educast.